Bueno, como habrán notado, hay todo un decorado aquí atrás, un telón que se colocó, hay todo un trabajo, mucho esfuerzo, muchos hermanos que han estado colaborando, aportando, como ya se dio testimonio, a través de ese obsequio que se le brindó a los niños. Ayer tuvimos un cierre realmente muy lindo de la escuela bíblica y nos alegramos de que así haya sido posible. Dios lo hizo posible y a través de muchos hermanos Él obró su bendición. Y cosas que ojo no vio ni oído yo son las que Dios ha preparado para los que le aman. Así que podemos confiar y esperar en Él mucho más de lo que ya hemos nosotros podido comprobar. Dios es bueno y fiel, y para siempre es su misericordia. Aleluya. Bien, como decía Claudio, aquí mientras dirigía, estamos llegando al final del año, acercándonos a una fiesta que es muy recordada en el mundo entero y que habla precisamente de un evento que indudablemente sucedió y que conmovió a toda la creación. Por eso, en esta mañana, quiero llevarles a tener en cuenta este mensaje. Todo el mundo recuerda a Emmanuel. Lo que muchos ignoran es algo que la iglesia conoce. Y que Emmanuel, que significa Dios con nosotros, la importancia del nombre, los que no vinieron el miércoles se perdieron una linda enseñanza bíblica. Realmente fuimos bendecidos. La importancia del nombre. Emmanuel. Emmanuel. Todo nombre que lleve esta partícula, Él, tiene un significado específico con relación a Dios. Emmanuel, precisamente, significa Dios con nosotros. Aleluya. Ezequiel significa Dios es mi juez. Aleluya. Y así muchos nombres en la Biblia se encuentran que dan clara referencia acerca de la importancia del nombre cuando Dios ha sido allí involucrado. Y marca muchas veces algo que es muy importante, el carácter de una persona. Por supuesto, el nombre no es todo. Luego hay que trabajar y construir y confiar sobre todas las cosas en Dios, que hace posible que eso se lleve a su cumplimiento. Pero el mensaje de esta mañana tiene este título: Emmanuel es la piedra principal del ángulo. Emmanuel es la piedra principal del ángulo. Acompáñenme por favor a la lectura bíblica que está en el Evangelio según San Mateo, capítulo 1. Vamos a leer allí algunos versículos. Vamos a ir recorriendo bastante la Biblia hoy. Así que tengamos paciencia y vamos a nutrirnos de fe y de esperanza. Y dice así la palabra de Dios. Evangelio de Mateo, capítulo 1, versículo 18 al 25. Y el nacimiento de Jesucristo fue como sigue. Estando su madre María desposada con José, este era un compromiso. El desposorio no era casamiento, era un compromiso, donde ambos asumían ese compromiso, manifestando en sus corazones que estaban dispuestos a permanecer fiel hasta el tiempo en el cual se iba a consumar el matrimonio. Estando su madre María desposada con José, antes de que se consumara el matrimonio, se halló que había concebido por obra del Espíritu Santo. Antes que el matrimonio se consumara, María había concebido, pero no por relación carnal,
sino por una obra espiritual que el Espíritu Santo realizó en el vientre de esta joven doncella, María. Dice el versículo 19, y José, su marido, siendo un hombre justo y no queriendo difamarla, quiso abandonarla en secreto. Evidentemente que cuando ocurre ese evento, pasó un tiempo, dice la Escritura en el Evangelio de Lucas, que María, cuando recibe el anuncio del ángel, inmediatamente va a visitar a su parienta Elizabeth, la cual ya había sido visitada 6 meses antes por el mismo ángel para anunciarle que aquella que era estéril iba a concebir y ese niño sería aquel que los profetas habían anunciado. Malaquías lo había dicho. Él es el que viene delante del Señor, el mensajero, Juan el Bautista. Así que María va a visitarla a Elizabeth en una montaña allí en Judea. Ella vivía allí en la tierra de Nazaret. Y estuvo con Elizabeth 3 meses. Los tuvieron 3 meses de gestación en el vientre de María. José no tuvo ninguna evidencia porque él no la podía ver. Pero cuando María regresa, José entiende que algo había sucedido en el cuerpo de María. Había en su vientre algo que denotaba un cambio y entendió perfectamente que ella estaba embarazada. Cuando José descubre esto y toma plena conciencia de esta realidad, sucede lo que aquí manifiesta el versículo 19. Siendo él un hombre justo, quiso dejarla secretamente, la respetaba, no quería avergonzarla. Y entonces dice, versículo 20, pero mientras pensaba en esto, se quedó dormido. Y en el sueño ocurrió algo. He aquí que se le apareció en sueños un ángel del Señor, diciendo, José, hijo de David, no temas recibir a María, tu mujer, porque el niño que se ha engendrado en ella es del Espíritu Santo. No te imagines otra cosa. No hay nada raro, hay algo celestial. Dios está imprimiendo algo que va a traer gloria a su nombre y redención a favor de la raza humana. Y entonces le dice el ángel, ampliando la información, versículo 21, y dará a luz un hijo, y le pondrás por nombre Jesús. El nombre se lo dio el ángel, salvación, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. El niño que iba a ser allí y que estaba siendo ya engendrado en el mismo momento del anuncio a través del Espíritu Santo, ese niño tenía una misión y esa misión era salvación para el pueblo de sus pecados. Versículo 22, todo esto sucedió, y habla allí de que el cumplimiento fue inmediato, para que se cumpliera lo que el Señor había hablado por medio del profeta, diciendo. Y allí el escritor Mateo trae a referencia lo que Isaías había hablado 700 años antes, Isaías capítulo 7, versículo 14, y aquí Mateo transcribe esa palabra profética de la cual los judíos, a quienes él está escribiendo, conocían perfectamente. Esa palabra dice, versículo 23, he aquí, Isaías 7:14, la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y le pondrán por nombre Emmanuel, que traducido significa Dios con nosotros. Y cuando despertó del sueño, José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado. ¿Qué le había dicho el ángel? No temas, recibe a María.
hizo como el ángel le había mandado y tomó consigo a su mujer y la conservó. Versículo 25, virgen. La tomó por mujer, pero no tuvieron relaciones durante ese tiempo del embarazo que tenía María a causa de la obra del Espíritu. No tuvieron relaciones. Eso significa que después sí consumaron su matrimonio. Esto derriba doctrinas que por ahí se expresan a través de determinadas religiones y creencias erróneas. Y la conservó virgen hasta que dio a luz un hijo y le puso por nombre Jesús, el nombre que el ángel le había señalado a José. Se darán cuenta, querido hermano, que en este pasaje el texto principal al cual quiero resaltar es Mateo 1:23, porque es allí donde se destaca quién es el personaje central de esta historia. No es María, no es José, no es Zacarías, que había recibido el anuncio de Juan Bautista, no es Elizabeth, esposa de Zacarías, la cual iba a ser mamá de Juan Bautista. El personaje central de este evento es Emmanuel, Dios con nosotros. Cuando Emmanuel se presentó entre los hombres, se dio a conocer algo muy significativo, que el pueblo judío lo conocía de una manera directa, porque Dios se lo había revelado. Y lo que se estaba dando a conocer es que se trataba este momento del tiempo del cumplimiento del anuncio de los profetas acerca de un Mesías, el ungido de Dios, el Cristo. Ese, el Mesías, Emmanuel, es la piedra principal del ángulo. Acerca de ese tiempo, quiero que me acompañen a hacer ahora la siguiente lectura. Por favor, vayamos al Evangelio de Lucas. No se impaciente, tenga paciencia, querido hermano. Sigamos el relato, porque al final está lo que realmente es trascendente. Evangelio de Lucas, capítulo 2. Y allí leemos algunos versículos, no mucho, pero que están directamente conectados al momento del nacimiento. Evangelio de Lucas, capítulo 2, versículo 8 al 11. En la misma región, está hablando de los alrededores de la aldea llamada Belén. En la misma región había pastores que estaban en el campo, cuidando sus rebaños durante las vigilias de la noche. Y un ángel del Señor se les presentó. Se dieron cuenta que constantemente se da evidencia del movimiento celestial en todas las manifestaciones del cumplimiento de esta palabra profética. Un ángel del Señor se les presentó a los pastores, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor. Había una gran luz que estaba iluminando ese momento y tuvieron gran temor. No era luz natural, era algo realmente celestial. Mas el ángel les dijo: no temáis, porque he aquí os traigo buenas nuevas. Les traigo el anuncio de algo que tendrá su cumplimiento. Buenas nuevas, el Evangelio, el cual es de gran gozo, que serán para todo el pueblo. Y entonces el anuncio específicamente está allí referido en el versículo 2. Porque os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Es interesante que este último versículo, el versículo 11,
habla específicamente, señala de una manera clara el lugar de su nacimiento. El nacimiento del niño ocurrió en un lugar que era conocido como la ciudad de David, aquel gran rey de Israel. ¿Por qué era conocido como la ciudad de David? Porque allí David había nacido. Ese lugar tenía el nombre de Belén o Belén Efrata, como se la conocía antiguamente. Así había sido anunciado también por los profetas. Si pudiéramos mirar, y creo que sería bueno si Mariana nos puede poner allí, el anuncio que hizo el profeta Miqueas, señalando a ese lugar como el lugar del cumplimiento, el nacimiento del niño. Miqueas capítulo 5, versículo 2. En la versión Reina Valera 1960 dice así, y está en la Biblia de cada uno. Pero tú, Belén Efrata, es Miqueas, está escribiendo aproximadamente 600 años antes del cumplimiento de esta profecía. Pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, era una aldea chiquitita, muy pequeña, insignificante, pasaba desapercibida. Si por algo se destacaba, es simplemente porque allí había nacido un rey muy amado, muy respetado en Israel, David. Pequeña para estar entre las familias de Judá. De ti me saldrá el que será Señor en Israel. Un rey mucho más grande que aquel que antes se había dado a conocer allí en la misma aldea. Un rey aún mucho mayor que David, pero a quien Dios le había dado, en 2 Samuel capítulo 7, la promesa que de su descendencia vendría uno que recibiría un reino cuyo reino no tendría final, un reino eterno. Todo eso estaba se uniendo en el tiempo del cumplimiento de la palabra profética. Y hablando de ese que se manifestaría, se presentaría en Belén Efrata, uno que será Señor de Israel, sus salidas, hablando de su esencia, hablando de su historia, sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Alguien que no tiene principio ni tiene fin, pero como hombre iba a tener un momento de su manifestación. El nacimiento en aquella pequeña aldea Belén Efrata. El nacimiento del niño, como a su momento lo señalaba, en Belén movilizó a los ángeles. Lo estamos leyendo aquí en las Escrituras. Conmovió a esa región con un anuncio que cambiaría la historia de la humanidad. Y en verdad, ese anuncio, creo que de una manera personal y directa, ha cambiado la historia de cada uno de los que estamos aquí. El anuncio era de un Salvador, y ese Salvador era nada más ni nada menos que el Mesías, el Cristo, el Señor. Hoy la celebración de ese nacimiento, y esto es muy importante, no se trata simplemente de comprar pan dulce, de comprar una porción de cordero, de preparar el mejor pionono, no se trata de eso. La celebración de ese nacimiento solo puede ser completa. Hay verdadera alegría y fiesta en el corazón si en el corazón del hombre hay convicción de la verdad de Dios que ha sido revelada, y como resultado de esa verdad hay una experiencia con un Salvador personal. La vida del hombre que ha sido llamado conforme al propósito de Dios está cimentada en esa
verdad, la cual es Cristo, es el Salvador y el Señor. Él es Emmanuel, la principal piedra del ángulo. Pero déjenme distinguir ahora 3 etapas en la vida de Jesús para marcar la que definitivamente está hoy presente en el corazón de los hombres. 3 etapas bien diferenciadas en la vida de Jesús en la tierra. La primera etapa es la imagen de aquel nacimiento que ocurrió en Belén. Esa imagen es la imagen de un niño que fue concebido en el vientre de una joven virgen por obra del Espíritu Santo, y que en el tiempo de la vida, es decir, 9 meses después, se presentó mediante el anuncio de un ángel, y al mismo tiempo hubo un coro celestial que declaraba alabanzas al Dios eterno por su majestad y su buena voluntad. Y al mismo tiempo anunciaba paz para con los hombres. Aquel niño fue señalado en las Escrituras como un futuro rey. Miqueas lo destaca y otros profetas también lo señalan. Sus orígenes son desde la eternidad. Él no empezó a ser cuando nació como un niño, él ya era, porque él es verdadero Dios, y a través de ese nacimiento llegó a ser también participante de nuestra naturaleza como verdadero hombre. Siendo aún pequeño, ese niñito recibió las ofrendas de personas muy importantes, reyes que vinieron de Oriente, guiados simplemente por una estrella. Y uno pregunta, ¿cómo conocían ellos de la historia de esa estrella? Seguramente el Espíritu Santo estuvo ministrando a sus corazones, pero hay algo que en las Escrituras ya estaba claramente señalado. El libro de Números, capítulo 24, habla de una estrella que saldrá de Jacob. Y se entiende que en el tiempo en que Israel, o precisamente el reino del sur, estuvo en cautividad, en la tierra donde se cree salieron estos reyes del oriente, es decir, el valle de la Mesopotamia, el lugar donde estaban los caldeos. Allí, estando viviendo Daniel, él tuvo que haber hablado de esa palabra profética de Números, y estos reyes seguramente conocían esa historia, y guiados por el Espíritu Santo que los movilizó, ellos pudieron entender que esa estrella tenía un significado especial, era un mensaje del cielo. Y ellos, guiados por la estrella, dicen las Escrituras, que llegaron hasta el lugar. Volvamos otra vez a Mateo, por favor. En el capítulo 2. Y allí lo vemos a estos reyes del oriente, hombres sabios. Se creen que eran reyes por los dones que trajeron para ofrecer al niño. La palabra los identifica como hombres sabios del oriente. Y dice que allí, Mateo capítulo 2, versículos 10 y 11, cuando vieron la estrella, se regocijaron sobremanera con gran alegría. Y entrando en la casa, vieron al niño con su madre María, y postrándose le adoraron. Y abriendo sus tesoros, le presentaron obsequios de oro, incienso y mirra. Aleluya. Ese niño, aunque honrado como un verdadero rey, necesitó del cuidado de sus padres. Fue una de las lecciones que vimos en la escuela bíblica, siguiendo las pisadas de Jesús. Él fue un niño como cualquier otro. Nació y tuvo que crecer y desarrollarse. Y en el tiempo de su crecimiento y desarrollo necesitó del cuidado de sus padres. Aún las Escrituras señalan, y lo vamos a leer en Mateo capítulo 2, versículos 13 y 14,
sus padres tuvieron que huir a Egipto para evitar la muerte del niño. Mateo capítulo 2, versículos 13 y 14. Dice, después de haberse marchado ellos, un ángel del Señor, después que se fueron aquellos sabios de Oriente que trajeron los dones para el niño, después que se fueron ellos, un ángel del Señor se le apareció a José en sueños, diciendo, levántate, toma al niño y a su madre, ve, huye a Egipto. Levántate, toma al niño y a su madre y huye a Egipto. Y quédate allí hasta que yo te diga, porque Herodes va a buscar al niño para matarle. Dios podía librarlo, pero le escogió el compromiso de padres sinceros y realmente dedicados a aquello que el Señor había colocado en sus corazones. Ellos fueron el instrumento del cumplimiento del plan y propósito de Dios. ¿Y qué hizo José? Versículo 14. Y él, levantándose, tomó de noche al niño y a su madre y se trasladó a Egipto. Ese niño, honrado por aquellos sabios que tenían un montón de bienes para bendecirlo, ese niño necesitaba, aún honrado como un verdadero rey, del cuidado de sus padres. Aquel niño que era Emanuel, Dios con nosotros, él necesitó del cuidado más esmerado y de toda la atención y protección que María y José, como padres terrenales, podían brindarle. María y José, sus padres, se comprometieron con Dios, aceptando ser parte del plan maravilloso que el Padre Celestial les anunció mediante aquellos anuncios angelicales. Sus padres, y recordemos esto, José era tan solo un padre por adopción. Sus padres se mantuvieron fieles porque entendieron que tenían una responsabilidad ante Dios que les otorgó ese privilegio de ser padres de aquel niño llamado Emanuel. Ellos se mantuvieron fieles. Por eso también José y María actuaron en consecuencia, respetando la voz de Dios. Y en el tiempo en el cual, después de haber circuncidado y ser purificada María, lo llevaron al niño a presentarlo ante el Señor Dios. Aquel niño fue el cumplimiento de los anuncios que Dios había hecho siglos antes mediante la palabra profética. Si Dios habló, espéralo, porque Él cumplirá. La palabra del Señor es viva y eficaz. Sus padres fueron el instrumento usado por Dios para el cuidado, guía y sustento en los primeros años de la vida del niño. Esa fue la primera etapa. Hay una segunda etapa que queda muy marcada en la vida de Manuel. Esa segunda etapa fue cuando 12 años después de su nacimiento, María y José, sus padres, como padres comprometidos, fueron a Jerusalén para presentar ofrenda a Dios en la fiesta de la Pascua. Y con ellos llevaron a aquel adolescente de tan solo 12 años, que a causa de la edad que el judío establece como el tiempo de la madurez de un niño, eran ya necesarios que participaran de la celebración de la fiesta. Y sus padres los llevaron a este jovencito de 12 años a aquella fiesta de la Pascua. Pero fue en esa ocasión que el niño, siendo ya un adolescente, manifestó su convicción. 12 años. ¿Convicción de qué cosa? Del llamado de su Padre Dios para hacer
la obra que le había sido encomendada. Entre el nacimiento del niño en Belén y ese momento que ocurrió en aquella primera Pascua a la cual pudo asistir Jesús, habían pasado 12 años. Luego, en ese tiempo, entre su nacimiento y los 12 años, la Biblia no da mayores detalles, no da mucha información, prácticamente nada. Lo único que sí refiere a lo que es muy importante y que habla del crecimiento del niño. Lo que dice Dios allí en la palabra. Volvemos a Lucas, capítulo 2. Y fíjense lo que dice Lucas, capítulo 2, hablando de ese tiempo, entre el nacimiento y la edad de 12 años. Lucas, capítulo 2, versículo 40 y el versículo 52. El versículo 40 dice, y el niño crecía y se fortalecía, llenándose de sabiduría, y la gracia de Dios estaba sobre él. Ahora el versículo 52, un poquito más adelante, dice también, y Jesús crecía en sabiduría, en estatura y en gracia para con Dios y con los hombres. De esta manera, la única referencia que encontramos en las Escrituras de Jesús en esa etapa, entre su nacimiento y la edad de 12 años, es que Él tuvo un desarrollo armonioso y completo. Físicamente, en estatura, intelectualmente, es decir, en conocimiento y sabiduría, y también espiritualmente, es decir, en su relación con Dios. En esta etapa de su vida, Jesús fue un jovencito que supo con claridad cuál era su misión. Por eso, al estar en aquella fiesta de la Pascua, fue evidente algo que llamó la atención y se ganó el respeto de todos, porque vieron en él la profundidad de la sabiduría y el conocimiento que tenía. Leamos Lucas capítulo 2, versículos 46 y 47. Hablando de ese momento en que Jesús quedó allí en el templo, reunido con los maestros de la ley, cuando tenía tan solo 12 años. ¿Qué dice Lucas, capítulo 2, versículos 46 y 47? Y aconteció que después de 3 días, los padres lo buscaban, porque ellos estaban volviendo, ya había terminado la fiesta, volvían a su tierra, Nazaret, y en el camino se dan cuenta que no está el niño. Vuelven otra vez a Jerusalén para buscarlo. Después de 3 días lo hallan en el templo. Dice, sentado en medio de los maestros, escuchándolos y haciéndoles preguntas. Versículo 47. Y todos los que le oían, maestro de la ley, estaban asombrados de su entendimiento y de sus respuestas. Aleluya. Pero hay una tercera etapa. Y esta tercera etapa es la que marcó la historia del evangelio que predicamos. Esa tercera etapa fue cuando a la edad de 30 años. Evangelio de Lucas, capítulo 3, versículo 23. Da la referencia de la edad que tendría el Señor cuando empezó su ministerio. Hizo su presentación oficial como el enviado de Dios y empezó a dar testimonio de la gran misión que él tenía. ¿Cuál era la misión de aquel niño que había nacido en la aldea de Belén, que había asombrado a los maestros de la ley en aquella primera fiesta de la Pascua en la cual participó? La gran misión era la obra de la cruz. Empezó con su bautismo por Juan en el río Jordán. Yo siempre digo y enseño esto a los que quieren bautizarse. Jesús, cuando vino a bautizarse, lo hizo simplemente en obediencia
a lo que Dios el Padre le había confiado como misión en su vida. Por eso, cuando él se acerca a Juan, y Juan el Bautista ve y conoce la trascendencia que tenía el que estaba delante de él, él le dice: yo tengo que ser bautizado por ti, yo no puedo bautizarte. Y Jesús dice: espera un poquito, Juan, es necesario que cumplamos toda justicia. ¿Saben por qué Jesús decía eso? Porque en ese mismo momento en el cual va al río donde Juan bautizaba para arrepentimiento, él decide que era el momento de empezar su identificación con el hombre pecador para ocupar su lugar en el madero. Él no necesitaba bautizarse. ¿Por qué entonces se bautiza? Porque él está iniciando su camino hacia la cruz. Conviene que cumplamos toda justicia. Yo he venido para tomar el lugar del hombre pecador y hoy estoy iniciando ese camino bautizándome en las aguas de arrepentimiento. Él no era uno que tenía que arrepentirse, pero lo hizo porque estaba ocupando allí tu lugar y mi lugar. Allí inició su ministerio oficial en dirección a la cruz. Y luego, investido de poder y bajo la autoridad del Padre, que hablaba desde el cielo en el acto mismo del bautismo: este es mi Hijo amado. Jesús empezó a caminar por toda la tierra de Israel durante aproximadamente 3 años o 3 años y medio. Hay dudas respecto del tiempo total, porque no se sabe si una fiesta fue una Pascua. Si esa fiesta en la cual la Escritura no da testimonio cierto de si era Pascua o no, si esa fiesta hubiera sido Pascua, evidentemente Jesús estuvo ministrando 3 años y medio. Y durante esos 3 años y medio, recorriendo el camino hacia la cruz, por toda la tierra de Israel y alrededores, empezó a anunciar el reino de los cielos. Y mientras realizaba ese anuncio, manifestaba señales, prodigios y maravillas. Hasta que, finalmente, en su última Pascua en la tierra, después de haber celebrado esa Pascua y haber establecido para la iglesia la ordenanza de la mesa del Señor, él se levantó, cantó el himno y se dirigió al huerto de Getsemaní para hacer aquella última entrega de su vida en oración delante del Padre, antes de ser levantado en la cruz. Él estaba allí manifestando que su vida tenía verdadero sentido y realización simplemente en la obra de la redención a favor del hombre que el Padre le había confiado. Fue en aquel evento de la cruz donde su cuerpo de hombre murió. Como Dios nunca murió. Dios no puede morir. Su cuerpo de hombre murió. Y ese cuerpo fue el que fue colocado en una tumba que nunca había sido ocupada. Pero aún cuando su cuerpo murió, la Escritura da testimonio, las evidencias han sido numerosas. Él resucitó. ¿Por qué? Porque su cuerpo no podía ser retenido por la muerte. Y con un cuerpo glorificado, ascendió a la gloriosa presencia del Padre. ¿Y sabes una cosa? Ese Jesús, Emmanuel, resucitado,
que llevó la ofrenda a aquel santuario celestial. Y como resultado de ella, el Espíritu Santo descendió en cumplimiento de la promesa. Ese Jesús ascendió a la derecha del Padre y allí está intercediendo por ti, por cada uno de nosotros y por mí. Ahora, déjame decirte esto, y estoy llegando al asunto fundamental que debemos celebrar en esta Navidad. Cuando los apóstoles predicaban, no hablaban del niño. No, olvídate del divino niño. No hablaban del niño. Cuando los apóstoles predicaban, lo que hacían era señalar el cumplimiento del tiempo y hablar de su propósito. Veamos Gálatas capítulo 4, por favor. Gálatas capítulo 4, versículos 4 y 5. Pero cuando vino la plenitud del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley. ¿A fin de qué? ¿A fin de qué? De que redimiera a los que estaban bajo la ley, para que recibiéramos la adopción de hijos. Aleluya. Los apóstoles cuando predicaban no hablaban del niño, simplemente daban referencia del tiempo, del cumplimiento de la palabra profética. Cuando los apóstoles predicaban, no hablaban de aquel jovencito que sorprendió a los maestros de la ley por su respuesta. No hablaban de ese jovencito. Hablaban de la sabiduría que el Padre Dios había manifestado a través de aquel que había sido enviado por él mismo. Cada vez que los apóstoles hablaban, cada vez que los apóstoles predicaban, su predicación se centraba en el Jesús vivo. ¿Cuál es el Jesús vivo? Aquel que murió y además resucitó. Estoy concluyendo. ¿Cuál es el Jesús vivo? Aquel en quien habita la plenitud de Dios. Aleluya. ¿Cuál es el Jesús vivo? Aquel que ahora está en su estado de gloria a la derecha del Padre. ¿Cuál es el Jesús vivo? Él es el verdadero Dios. Él es majestuoso, soberano y eterno Rey. Él es Jesús el Cristo, en la plenitud de su gloria, de su poder y de su autoridad. Él es aquel que el Padre designó para un día volver y levantar a su iglesia, la novia. Su iglesia, formada por los redimidos, a través de la sangre preciosa que fue derramada en la cruz, y santificados en la obra poderosa del Espíritu Santo. Ese Jesús es ante quien, como bien lo señalaba el día miércoles en su enseñanza de la hermana Soraya, ese Jesús es ante quien un día toda rodilla se doblará y confesará que Él es el Señor. Ese Jesús es nada más y nada menos que Adonai,
Yahvé, Sebaot, el Señor de los ejércitos. Ese Jesús es quien el Padre ha puesto por juez de vivos y muertos, habiendo dado a todos fe por un acto singular, trascendente, relevante. Dios ha dado fe a todos por haberle levantado de los muertos. El apóstol Pablo predicaba estas verdades. Verdades que son de absoluto cumplimiento. Por favor, acompáñenme en Hechos 17. Yo le voy a leer acá, tengo anotado en mi apunte, en la versión de la Biblia de las Américas. Hechos 17. Pablo estaba predicando en una ciudad de Grecia y allí entrega un mensaje realmente extraordinario. No tuvo mucho fruto, pero el mensaje era realmente del corazón del Padre. Y aquel mensaje decía así, Hechos, capítulo 17, versículos 30 y 31. Por tanto, habiendo pasado por alto los tiempos de ignorancia, Dios declara a todos los hombres en todas partes que se arrepientan. Porque Él, Dios, ha establecido un día en el cual juzgará al mundo en justicia. ¿Por medio de quién? Por medio de un hombre a quien ha designado, a quien ha señalado, habiendo presentado pruebas a todos los hombres al resucitarle de entre los muertos. ¿Quieres fe? Cree en ese testimonio de Jesús. Pablo lo señalaba, cerca de tu boca y de tu corazón está la palabra. Créela, y si la crees, confiésala y viva en ella. De este Jesús, la palabra del Evangelio da testimonio, diciendo, Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 14, lo leo en la versión Palabra de Dios para Todos. Es muy interesante porque dice así, la palabra, señalando a Jesucristo, quien es el Logos eterno, la palabra en toda su plenitud. La palabra se hizo hombre y vivió entre nosotros, lleno de generoso amor y verdad. Vimos su esplendor, ese esplendor que pertenece al Hijo único del Padre. Ese Jesús es quien tiene palabras de consejo que atraviesan las paredes más duras del corazón y llegan a las profundidades del alma, diciendo aquello que está allí indicado en Mateo capítulo 4, versículo 17, en la versión Palabra de Dios para Todos, dice así, desde entonces Jesús comenzó a anunciar, cambien su manera de pensar y de vivir, porque el reino de Dios ya está cerca. En Proverbios capítulo 1, versículo 23, en la misma versión, Palabra de Dios para Todos, dice así, Dios habla al corazón, hagan caso a mi corrección y yo derramaré mi espíritu sobre ustedes, les daré a conocer mis pensamientos, dice el Señor. Ese Jesús es quien dijo en el Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 6, luego de haber instituido la mesa del Señor en las horas previas a su crucifixión, trajo abundante enseñanza y entre ellas Él le dijo a los discípulos, yo soy. No busquen en otro, yo soy. Él era el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo.
Pero ¿sabe una cosa? Para que el cordero sea eficaz, tenía que estar sin mancha, perfecto, completo, en su plenitud. Por eso se lo tenía que tomar a la edad de 1 año, cuando es completo, bien desarrollado. Cuando se comprobó que no hay defecto, 4 días era probado. Jesús fue probado de 4 maneras. Y finalmente, Él fue constituido por Dios mismo. Y Jesús pudo dar testimonio. Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Ese Jesús es de quien el Padre Celestial y Dios Todopoderoso, ese Dios omnisciente y omnipresente, el Dios vivo y verdadero, dijo en aquella experiencia del monte de la transfiguración, mientras está aún hablando, Mateo capítulo 17, versículo 5, mientras estaba aún hablando, he aquí, una nube luminosa los cubrió y una voz salió de la nube diciendo: este es mi Hijo amado, en quien me he complacido. Aleluya. Gracias, hermano. A Él oí. A Él. No a un niño, a Él. A Él. A Él. Ese Jesús es de quien el Espíritu Santo da testimonio en los corazones, según lo enseñan las Sagradas Escrituras. Miremos un momentito, Evangelio de Juan, capítulo 16, versículo 13 al 15. Pero cuando venga Él, el Espíritu de verdad, os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta. Jesús le está enseñando a los discípulos el ministerio del Espíritu Santo. No hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oiga y os hará saber lo que habrá de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso dije que Él toma de lo mío y os lo hará saber. Ese Jesús es quien vino para emanciparnos y liberarnos de la esclavitud de una vida sin Dios y darnos, a través de esa obra preciosa de la redención, el gran regalo de la vida eterna y verdadera paz con gozosa esperanza. Ese Jesús que celebramos en la Navidad es aquel que venció a la muerte. Y Él le dice a todo aquel que cree: no temas, yo soy el primero y el último, dice el Señor. El que vive, estuve muerto, pero que he aquí que estoy vivo por los siglos de los siglos. Y tengo, dice el Señor, las llaves de la muerte y del Hades. De ese Jesús hacemos memoria en estas fiestas. Es a Él a quien le damos la gloria, la honra, y le ofrecemos culto de alabanza y de oración por quien Él es y por todo lo que ha hecho, por lo que está obrando y todo lo que manifestará en el tiempo de la consumación
consumación de todo lo que está escrito en sus palabras. Aleluya. El nacimiento del niño fue tan solo la luz que encendió Dios para enseñarnos de la presencia de aquel precioso y poderoso Redentor y llevarnos a la experiencia de un poderoso Salvador y magnífico Dios y Rey de gloria. Y termino con esto. A ese Jesús, dale la bienvenida al compartir con la familia. Recordando aquel grato evento del nacimiento, y deja que Él tome su lugar como el Señor y glorioso Dios, que ha venido para llenar cada día nuestras vidas con su hermosa presencia y su perfecta paz. Y es por esto que ahora les invito a estar de pie y vamos a adorar al Señor, primeramente presentándonos en oración para rogar al Señor que esta sea una fiesta que marque realmente un tiempo singular, destacado, relevante, no solo en nuestras vidas, sino en la familia, y el principio de un evento maravilloso, el cual tendrá su cumplimiento en aquel día, donde seremos testigos que esta gloriosa esperanza es una maravillosa realidad. Aleluya. Gracias, Señor. Tú nos has traído hasta aquí con el anhelo, Padre, de marcar algo en nuestras vidas. La importancia suprema que tiene. ¿Quién eres tú? Señor de señores y Rey de reyes. Gracias, Dios, porque tú te mueves en medio de tu pueblo. Tú conoces el corazón, tú sabes nuestro anhelo, y te rogamos, Señor, esta mañana que seas tú, Padre, marcando este tiempo en el cual el mundo entero se une tras una celebración que muchas veces no entiende su verdadero significado. Pero hoy, Señor, por tu palabra, estamos conociendo aquello que en verdad en tu corazón es supremo. Y te damos gracias, Dios. Te pedimos perdón por todas nuestras ofensas. Ayúdanos, Señor, a que cada día podamos afirmar nuestros pies en esa senda de virtud, senda estrecha, pero en la cual hay vida eterna. Gracias, Señor, porque tú nos invitas a acercarnos a esa mesa maravillosa que al cual tú has preparado para disfrutar de todo aquello que en Cristo Jesús, nuestro Señor, está a favor de cada uno de tus hijos. Padre, en tus manos encomendamos nuestras vidas, nuestras familias, y te rogamos, Señor, que tú sigas manifestando esa obra preciosa y gloriosa en la cual Cristo es levantado como el Señor, magnífico Salvador. Gracias, Dios. Aleluya. Oramos en el nombre de Jesucristo.